redes se dice que Timothée Chalamet perdió el Oscar por la cultura de la cancelación, exclusivamente por las declaraciones que hizo en una entrevista afirmando que artes como el ballet o la ópera eran artes que a nadie le importaba ya. And I don't want to be working in ballet or opera or, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership. Así que en este video hablaremos si fue válido negarle el Oscar a Timothée Chalamet o si deberíamos cancelar a un artista por su vida privada. Y al final de este video voy a revelar si para mí Timothée Chalamet debió ganar el Oscar o no. Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Se te debería negar el Oscar si eres una mala persona? Pero antes de profundizar en aquella pregunta, debemos aclarar que los premios Oscar no son premios que califican una gran actuación o una buena obra en general. Realmente los premios Oscar consolidan carreras y es por esa razón que los actores o directores recién llegan a ganar su primer Oscar a los 40 o 50 años. Y si lo vemos desde esa perspectiva, sí podría llegar a ser válido el hecho de negarle un premio tan importante a un artista, porque no estamos hablando de la obra, estamos hablando del artista. Pero si habláramos de la obra, esa visión cambia radicalmente y tendríamos que recaer en la pregunta más citada de las últimas décadas. Debemos separar el arte del artista, pero para empezar debemos recordar que las declaraciones de Timothée Chalamet son un juego de niños comparados con autores de más renombre y que han cometido acciones dignas de seres despreciables y que deberían ser castigados por la eternidad. Roman Polanski, director de grandes obras como El pianista o Barrio Chino. Este hombre es un ser despreciable. Abusó de una niña de 13 años y debería pagar por aquello hasta el último segundo de su miserable vida. El maestro del suspense, Alfred Hitchcock, creador de Vértigo, Psicosis, La ventana indiscreta y muchas más obras que han servido como referencia para la mayoría de autores y directores que conocemos hoy en día. Tenemos artistas como Neruda, Caravaggio, Picasso y un sinfín de autores que eran merecedores de la pena de muerte. En eso todos estamos completamente de acuerdo. Ahora. Las obras que ellos han creado, eso es un tema aparte. Porque en el momento exacto que una obra es mostrada ante un público, esa obra le deja de pertenecer al autor y le empieza a pertenecer al público que la admira. Martin Scorsese, el hombre que dirigió El Lobo de Wall Street o Casino, ese mismo hombre contaba que absolutamente todas sus películas él las seguía editando en su mente, viendo qué escena pudo haber cambiado o qué concepto pudo haberlo explicado de forma diferente. Él recalcaba siempre que sus obras nunca se terminaban, solo se publicaban. Entonces, ¿qué connotamos con las afirmaciones de Scorsese? Que la obra dejó de ser suya en el momento que un otro o el público la observó. Y aquí entramos en la otra parte del arte, el espectador. Pero antes de profundizar con esto, debemos tener una definición de arte. Mi definición de arte, la mía, el arte es toda creación humana que despierte en el espectador una emoción genuina. Una obra que ha sido completamente escondida en un cajón, de la cual solo conoce su autor. Para mí, esa obra aún no es arte, está incompleta. Porque una obra de arte necesita de un espectador que la admire, la juzgue, la interprete. Y aquí llega lo más hermoso del arte, porque la obra siempre será la misma, siempre. Pero prueba ver una película o leerte un libro a los 10 años y luego revisitarla a los 30. La interpretación de esa obra va a ser radicalmente distinta. Encontrarás significados que nunca habías logrado ver. Y la película habrá cambiado tanto que pensarás que te han timado, que esa no es la película que viste a tus 10 años. Pero no,
mi querido amigo, la obra sigue siendo exactamente igual que hace 20 años. El que cambió fuiste tú. Y quisiera concluir este apartado diciendo que el arte es un medio de expresión y cualquier persona en el mundo tiene el derecho de expresar aquello que le quema el alma. Si algún artista comete un delito digno de ser juzgado, eso le pertenece al Departamento de Justicia de cada país. El arte como tal no debe verse manchada por las acciones individuales de cada autor. Recordemos que el mal también forma parte de la humanidad y el arte es uno de los caminos con mayor amplitud para poder comprender la magnitud de ese mal. Y esto que diré a continuación va a ser muy controversial, pero aunque Alfred Hitchcock haya sido un acosador y sádico, eso no evita que yo vea una obra de él y no sienta gozo al ver tremendas obras audiovisuales con un manejo tan magistral del suspenso como nunca nadie lo había hecho hasta ese entonces. Y te voy a decir algo más, lo cual puede ser mucho más controversial, pero no sé si Hitchcock habría logrado tener un manejo tan bueno del suspenso si su mente hubiera estado completamente sana. Y eso me lleva a otra pregunta que siento que casi no ha sido planteada, porque ya acordamos que nosotros como espectador debemos separar el arte del artista, pero este autor que crea, ¿realmente él se puede separar de su propia obra? Y para mí esta es una pregunta mucho más debatible, porque creo fielmente que nosotros, los seres humanos, no podemos crear algo que no somos o que decíamos ser. Vincent Van Gogh, este gran pintor, él veía el mundo de forma pesimista y hay pruebas de ello. Pero si miras, la mayoría de sus pinturas son muy pesimistas. Y ahí te va otra. Realmente una persona promedio podría crear esas líneas temporales que Christopher Nolan relataba con tanta naturalidad en sus películas como Inception, Memento o Interestelar. E incluso te digo otra, Sylvester Stallone habría podido escribir una historia de superación tan cruda y realista como Rocky si habría nacido en cuna de oro y con un rostro mucho más europeo. Probablemente no. Pienso que esa oscuridad o traumas dentro del ser humano es lo que provoca ese resultado tan autoral en ciertas obras. La desdicha, el deseo, la lujuria, el pecado, todo eso habita dentro del ser humano. Y habrán personas que no le dieron cabida a esos deseos. Pero hay otras personas que no pueden vivir sin liberar ese mal que tienen dentro de sí. Y yo voy a preferir 1000 veces que una persona, en lugar de agarrar un cuchillo, mejor empuñe un pincel y destripe sus deseos más profundos en una pintura. O que un ser humano, en lugar de agarrar una pistola, mejor dispare la fotografía que le calme su sed de venganza. Creo firmemente que el arte como medio de expresión puede lograr regular aquellos deseos infames del ser humano. Y si algunas personas cometen delitos, deben ser penados por la ley. Pero como decía Dieguito Maradona, la pelota, o en este caso, el arte, no se mancha. Y antes de finalizar este video, prometí dar mi opinión sobre si Timothée Chalamet debió realmente ganarle el Oscar a Michael B. Jordan. Y yo creo que sí, por una simple razón. Sinners sin Michael B. Jordan seguiría siendo Sinners. Esta película llena de blues, ritmo, cultura, pero Marty Supreme ni de cerca sería lo que es sin la gran actuación que nos ofreció Timothée Chalamet en ese papel tan arrogante que parecía incluso que no estaba actuando. Soy Leandro y yo, arrivederci.